Queridos hermanos, qué gusto saludarles una ocasión más en Creciendo en la Palabra. Rápidamente hemos llegado al final, cuando acercándonos al final de esa lección, vamos a estudiar en esta ocasión el capítulo número 32 del libro de Éxodo. Vaya capítulo que abordaremos en los siguientes minutos. Le invitamos para que se quede con nosotros en esta lección número 11, apostasía e intercesión. Tenemos mucho que hay que aprender, mucho que hay que reflexionar y mucho que hay que aplicar en nuestra vida para honrar a nuestro Dios. Así que le invitamos para que se quede con nosotros en Creciendo en la Palabra. Para mí es un gusto saludarle desde la Ciudad de México en este espacio y también quiero darle la bienvenida a los pastores que están con nosotros en esta mesa de estudio. Pastores, bienvenidos. Pastor Jaciel Mendoza, Pastor Elmer Casango. Creo que nos ha tocado estar juntos en diferentes lecciones en este trimestre y vaya que hemos aprendido de la palabra de Dios a través del libro del Éxodo. Pastor Jaciel, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, Pastor Isaí, Pastor Elmer. Gracias a Dios y agradecidos con ustedes también por la invitación que nos hacen. Mandamos un saludo muy especial a nuestros hermanos que nos ven de cualquier parte del mundo, Sudamérica, Centroamérica, de Europa o cualquier parte del mundo, ¿verdad? Reciban un saludo, un abrazo y que el Señor les bendiga hoy y siempre. Amén. Muchas gracias, Pastor Jaciel. Pastor Elmer, bienvenido también. Gracias. Nuevamente les extendemos una cordial bienvenida, queridos hermanos, a un estudio más. Esperamos que todos nuestros hermanos en nuestro país, en México, puedan sentirse gozosos de acompañarnos en esta ocasión, a los distritos que cubren todo el territorio mexicano. Esperamos en Dios que sea la bendición para ustedes. Amén. Gracias, Pastor Elmer. Pues, queridos hermanos, gracias por su preferencia, porque aunque este espacio lleva más de 11, 12 años, siempre han estado con nosotros en Creciendo en la Palabra y muchas gracias por ello. Gracias también por compartir, porque si no lo ha hecho, le invito a que haga una pausa y compártalo con uno de sus alumnos. Si usted es maestro, compártalo con sus alumnos de la clase de escuela sabática o compártalo con sus familiares también. Recuerde que este trimestre estamos aprendiendo del Éxodo y es la palabra de Dios, así que comparta este espacio Creciendo en la Palabra a sus conocidos para que sigamos siendo enriquecidos por la palabra del Señor. Vamos a ver los temas que vamos a abordar de esta lección número 11. La hemos seccionado en 3 partes, van a aparecer en su pantalla. El primero de ellos es el pecado, el segundo, el juicio y por último, la mediación. Así que esos son nuestros 3 temas de la lección número 11, apostasía e intercesión. Bueno, pastor, vamos a hacer una oración para dar inicio entonces, para pedir la bendición de Dios. Oramos. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es su misericordia. Nuestro Dios, vamos a compartir el conocimiento que adquirimos de tu palabra y queremos pedirte, Señor, que nos guíes de tal manera que podamos recordar que todo lo que se ha escrito en tu palabra es para no cometer los mismos errores y tomar decisiones para vida eterna. Guíenos en esta reunión, Señor, lo pedimos humildemente en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues le invitamos porque a los siguientes segundos va a aparecer el versículo de memoria. Así que memorice el versículo de memoria que aparece en Éxodo capítulo 32, versículo 31 y 32. Vamos a verlo, así que vamos a una pausa para ver el versículo de memoria. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Vamos a abordar entonces el pecado. El pecado. Vaya lección, porque muchos de los errores que cometió el pueblo de Israel, aunque dijeron en su momento, recuerda que estudiamos hace unas semanas atrás, si no me mal recuerdo la lección número 8, habíamos abordado que el pueblo de Israel había dicho, sí, haremos todo lo que diga Dios, ante el pacto que habían ingresado y en el cual consistía en no tener dioses, no adorar ninguna imagen, no postrarse ante ellas porque el Señor era un Dios celoso. Ellos lamentablemente fallaron. Moisés seguía en el monte Sinaí recibiendo estas indicaciones de parte de Dios y podemos leer en el capítulo 32, en el versículo 1, lo siguiente. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.
Podemos notar aquí ya algunos errores desde el primer versículo. Pensando que era Moisés que los había sacado y no Jehová. Estaban olvidando que habían entrado en una relación con Dios, en un pacto con Dios, y ellos habían dicho, sí. Así que podemos notar ahí a un Aarón que le dice, haznos dioses, porque quién sabe qué le pasó a Moisés. Pastores, ¿qué podemos aprender de esta historia acerca del pecado que tuvo el pueblo de Israel ante esto? Elena G. de White dice, pastores, que amenazaron a Aarón de muerte. O sea, a ese grado llegaron, ¿no? Le dijeron en otras palabras, o nos haces un Dios, Moisés no desciende, ya tardó, 40 días dice la Biblia, o te matamos, ¿no? Y me parece que ante una amenaza, Aarón sintió obviamente la necesidad de hacerlo porque su vida corría riesgo. Ahora, no justifica nada el hecho de que haya sido amenazado de muerte. Sí, por supuesto. Más adelante vamos a ver que no solo fue uno el que murió, es decir, Aarón pudo haber muerto si se hubiera mantenido fiel. Pero más adelante vamos a ver que murieron muchos. Y las consecuencias llegaron, ¿no? por causa del pecado. Vemos que quizá la muerte de uno hubiese prevenido la muerte de miles. Uh-huh. Miles, porque la Biblia dice que fueron decenas, miles. Ahora, la inseguridad de Aarón no sirvió de nada ante la valentía que el pueblo estaba teniendo, ¿no? Haznos un Dios, seguramente fueron muy insistentes, y es que el pecado es insistente, ¿no? Entonces me parece que tenemos también nosotros que en la actualidad velar para que el pecado no nos gane como le ganó al pueblo de Israel. A mí me gustaría proponer una mirada un poco diferente de precisamente este episodio en la vida del pueblo, porque lo normal es interpretar este acto como meramente un acto de idolatría. El pueblo escogió otro Dios. Pero cuando hacemos una lectura detenida del texto, hay ciertas evidencias que nos sugieren que el pueblo no estaba abandonando absolutamente a Jehová. De hecho, si vemos con atención en el versículo 1, el problema tiene que ver con Moisés, que es el que no ha descendido de la montaña. Hay evidencias textuales que conectan y que nos hacen creer que el culto que los israelitas hicieron aquí era en parte el culto que Dios les había indicado. Por ejemplo, en el versículo 1, los israelitas dicen, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Pero ya el Señor había dicho, en el capítulo 23, que su ángel iría delante de ellos. Por supuesto. Un poco más adelante, cuando ya el becerro está construido, la gente dice entonces, versículo 4, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Pero Dios, en el capítulo 20, había dicho, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. En el versículo 5, viendo a Aarón esto, edificó un altar. Unos capítulos atrás, Dios les había dicho, me 20. edificarán altar, Correcto. en el capítulo 20. Y en ese mismo versículo, Aarón dijo, mañana será fiesta. Y también unos capítulos antes, el Señor ya había indicado cuáles serían las 3 fiestas anuales. Todavía más significativo, versículo 6, al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, lo que el Señor también les había indicado, hacer holocaustos para Él. Y la expresión que viene a continuación, el pueblo se levantó a comer y a beber hasta ese punto, también los ancianos lo hicieron cuando subieron hacia la mitad del monte. Vemos entonces aquí que los elementos del culto son los que el Señor había pedido. Los tenían presentes. Los tenían presentes. La diferencia es el becerro. ¿De dónde sale el becerro? 400 años en Egipto habían distorsionado la imagen de los israelitas acerca de Dios. Y aquí viene la cuestión. Vimos en la lección número 8 que ellos necesitaban un mediador. No podían acercarse con Dios. El problema aquí no es Jehová, es Moisés. Moisés ya estuvo 40 años allá. Ahora, ¿quién va a mediar por nosotros? Con Dios. El becerro no estaba sustituyendo propiamente a Jehová. Estaba tratando de ser un mediador como Moisés lo fue. Ya que ellos no podían mirar a Jehová, necesitaban algo visible como para sentir la presencia de Jehová. Vaya, ellos estaban queriendo asegurar la presencia de Dios en el pueblo, pero lo hicieron con un medio equivocado. Mezclaron un culto pagano
Con el al culto. edificar el becerro de oro, con el culto al verdadero Dios. Todos los elementos que ya hemos considerado. Y aunque su intención era buena, el Señor lo consideró como pecado. Por supuesto. Y eso nos debe enseñar algo importante a nosotros. Sí, es cierto que Dios mira las intenciones del corazón. Por supuesto que sí. Pero siempre debe estar en sujeción a su ley. Aquí el pueblo bien pudo haber dicho, es que queríamos que tú estuvieras con nosotros y por eso hicimos el becerro. Ahí aplicaría la frase, el fin no justifica los medios. Exactamente. Claro. Entonces, tuvieron una buena intención, podríamos decir, pero como no conocían a Dios y mezclaron el culto pagano con el culto verdadero, Dios lo consideró pecado. Y aunque no estaban tratando de sustituir a Dios, aún así el Señor lo consideró idolatría. Fue un mandamiento el que transgredieron. Bueno, podemos notar dos, ¿no? Porque no tengas dioses y no te hagas imagen, porque rindieron culto. Uno en el sentido de que hicieron el becerro. Ajá. No le estaban rindiendo culto al becerro. El texto dice, mañana será día de fiesta para Jehová, no para el becerro. Entonces, era un mandamiento que se estaba transgrediendo. Pero el Señor lo consideró como idolatría. Por supuesto. O sea, no hay medias tintas en este punto. Si se transgrede la ley, es pecado. De la misma forma, nosotros como cristianos, en todo el sentido, en todo lo que tiene que ver con la adoración, hemos de mantenernos fieles a los principios bíblicos. El sincretismo siempre es peligroso, porque aunque la intención sea buena, si estamos transgrediendo los principios bíblicos, el Señor lo sigue considerando pecado. Correcto. Sí, o sea, Dios no aceptó esta actitud, pero podemos incluso notar a Aarón. Aarón, creo que el domingo lleva como título un liderazgo fallido, porque hasta dónde Aarón, siendo el profeta, porque para Faraón, regresando hasta principios del Éxodo, Faraón ante Moisés era Dios, pero Aarón era el profeta. Entonces, Aarón no era cualquier hombre allí, era un líder que había incluso subido también a la mitad del monte. O sea, era un hombre que se dejó llevar, vaya por la presión, vaya por, ay sí, Moisés ya se murió, ya no hay quien interceda por nosotros, pero el fin no justifica. Ahora, fíjense que esto pasa muy común en los como miembros de iglesia, Decir, por ejemplo, ¿no? Viene a mi mente ahorita, es que yo tengo que transgredir el sábado, porque Dios sabe que tengo necesidad. Tratamos de hacer lo que el pueblo de Israel hizo, justificando nuestro pecado. O incluso, ¿no? Creo que fue en la lección número 8 que también grabamos nosotros, participamos, hablábamos del papado, ¿no? Que en el nombre de la ley, en el nombre del amor de Dios, hicieron tantas atrocidades, justificaron su pecado. Claro. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que muchas veces nosotros, como el pueblo de Israel, podemos desobedecer a Dios, tratando de agradar a Dios, pero afectando su ley. Totalmente. Y el pecado es pecado. Sea chiquito, sea, ay, es que lo hice por una mentira piadosa, como incluso lo podemos llamar, ¿no? Una mentirita blanca. Pecado es pecado. Y Dios condenó totalmente este acto, y lo vamos a ver en la segunda parte, porque vino el juicio. Dios condenó el acto que tuvo el pueblo de Israel. Y lo que hizo el pueblo de Israel, y por supuesto Aarón, también fue reprendido severamente. De hecho, eso es precisamente lo que, si leyésemos nada más el capítulo 32 sin lo que viene antes, pues pensaríamos que no fue tan grave lo que hizo el pueblo, ¿no? Pero aquí está la cuestión. Ya en el capítulo 25 hasta el capítulo 31, el Señor había indicado cuál era el verdadero culto y cómo se iba a asegurar su presencia en medio del pueblo. Porque ya dijimos, la intención aquí del pueblo era asegurar la presencia de Dios con ellos porque Moisés no estaba. Pero ya el Señor había indicado cómo se haría. Éxodo 25:8, y me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Esa era la forma correcta de asegurar la presencia de Dios con el pueblo. ¿Qué hizo el pueblo? Construyó un becerro. Segunda comparación. Los utensilios del templo iban a ser hechos, en algunos casos, de puro oro y en otros cubiertos con oro. ¿De dónde iba a salir ese oro? Del mismo que se utilizó para hacer el becerro. Tercer contraste. Aarón había sido nombrado ya sumo sacerdote del santuario que Dios había establecido. Y aquí él es el que lleva a cabo el ritual
para el becerro. Entonces, al contrastar lo que viene antes con esto, vemos que el error del pueblo no fue minúsculo, fue Sí, catastrófico por en toda la supuesto, extensión de la palabra. Es por decir, supuesto. ya había conocimiento, ¿no? Y cuando conocemos, hay que entonces ya no volver a hacer lo mismo de antes. El pueblo ya tenía el conocimiento, faltaba ponerlo en práctica, pero a pesar de que tenían el conocimiento, insistieron en dejar de un lado de alguna forma a Dios y buscar sus propios caminos, ¿no? Me parece que nosotros también hoy en día tenemos que, cuando conocemos a Dios, ya no retroceder. Correcto. Muchas gracias, pastores. Bueno, vamos a una pausa. Vaya lección que estamos aprendiendo repasando en esta primera parte. Así que vamos a regresar porque vamos a hablar del juicio. Así que quédese con nosotros. Estás en Creciendo la Palabra. Escriba sus comentarios en el chat. Regresamos. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre, decir tu nombre y preguntar el nombre del otro, desear saber de dónde viene y cómo está, colocarte a disposición para lo que Él necesite, ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por sus comentarios. Hace un momento lo dije. Les invito para que en el cuadro de comentarios nos escriba cuál es la percepción de esta lección. Vaya que es una lección bastante interesante por el pecado que Dios no eximió. Al contrario, vino un juicio para el pueblo de Israel. Y dice el versículo, estamos leyendo el capítulo 32, y podemos notar desde el versículo número 6, cuando hicieron este becerro, dice, y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. O sea, para ellos era felicidad, era una fiesta, aparentemente para Jehová. Y dice el versículo 7 que entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son los dioses, son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dijo Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. El pueblo de Israel tenía que experimentar un juicio. Así que Dios le dice a Moisés, desciende porque ese pueblo ha obrado mal. Ya lo vimos en la primera parte, el pecado. ¿Qué podemos aprender acerca de la idolatría? Porque la idolatría rompe una relación con Dios. La idolatría que tiene que ver con el primero y segundo mandamiento de la ley de Dios, rompe el pacto de Dios, el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Y en lugar de llevarnos, como lo vimos en su momento, el propósito de Dios del pueblo de Israel, que fuera una nación santa, un pueblo escogido, un reino de sacerdotes, la idolatría los corrompió. Volvemos a ver en su momento, el fin no justifica los medios. ¿Qué podemos aprender de esto, pastores? Sí, la idolatría tiene que ver con algo, ¿no? O sea, rendir culto a algo, un aspecto, a alguien incluso, y puede ser manifestado de diversas formas. En este caso, en el pueblo de Israel, ya vimos que fue un becerro, y también el becerro puede tener alguna alusión a dioses egipcios. Uno de ellos, por ejemplo, que se mencionaba era el toro egipcio Apis, ¿no? Y ese toro era el heraldo del dios de la vida. Así que podemos relacionar lo que quizá los israelitas iban por ese rumbo, ¿no? El dios de la vida, y querían resaltar la importancia de ese toro. Otro dios que posiblemente también pudo pasar por la mente de los israelitas fue Hathor, que es la diosa vaca, la cual es la diosa también de la maternidad. Entonces, sea cual sea el dios, ¿verdad? Vemos aquí que ellos tenían esa necesidad de adorar, rendir culto de alguna forma. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, comienza la carta mencionando
que no solamente en el antiguo Israel, sino también en los tiempos de Pablo, ocurrió algo muy similar, ¿no? Y él menciona ahí en el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Luego dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos, y la lista continúa, ¿no? Entonces, me parece que el ser humano, al no ver, tiene la necesidad de ver. Y en ese sentido, pues produce su corazón la necesidad de adorar. En este caso puede ser una figura, un animal, un objeto, que hoy en día también ya no necesitamos necesariamente ver un ídolo o hacer un ídolo a través de madera, oro, plata, cualquier material, sino también hoy en día hay ídolos, que es con lo que pasamos más tiempo. Puede ser el ídolo del teléfono, puede ser el ídolo de la novela, puede ser el ídolo del trabajo, puede ser cualquier ídolo, ¿verdad? Es decir, cualquier cosa que ocupa el primer lugar en nuestra vida y en nuestro corazón se puede convertir también en un ídolo. Rompe la relación con Dios. Rompe la relación Correcto. con Dios. Pastor Elmer, ¿qué pasó con Moisés, con ese mediador que el pueblo de Israel aparentemente había perdido? Hay un fenómeno interesante aquí, porque Moisés no sabía nada de lo que había pasado abajo. Y cuando leemos a partir del versículo 7, ¿no? El Señor le informa a Moisés. Y a mí me llama mucho la atención lo que ocurre aquí. Porque Dios le dice a Moisés, estoy parafraseando el texto, versículo 7 en adelante, el pueblo falló, la regaron muy mal, se desviaron de los caminos, y en el versículo 10, el Señor le dice a Moisés, ahora pues, déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma, y yo haré de ti una nación grande. Y uno se puede preguntar, ¿por qué el Señor le pide permiso a Moisés? Si Él es Dios, Por supuesto. ¿por qué? Ahí va la cosa. ¿Cómo responde Moisés? No, Señor, desde una lectura rápida, lo que Moisés hace es más bien una negociación. Señor, ¿cómo los vas a eliminar? Mira, para empezar no te conviene porque tú los sacaste de Egipto. ¿Y qué van a decir los egipcios luego de que los destruyas? 2, tú lo habías prometido, ¿no? Que ibas a hacer una nación grande con ellos. Moisés busca algún argumento para evitar que el Señor los destruya. Y el Señor condesciende y dice, va. Moisés baja, y ahora veamos el versículo 19. Y aconteció que cuando llegó él al campamento, vio el becerro y las danzas, y el texto dice a continuación, ardió la ira de Moisés. El Señor le había dicho, déjame que arda mi ira. Y Moisés dice, tranquilo, Señor, no es para tanto. Y él continúa en el monte. Y cuando baja, su ira es la que arde. En ese momento él se dio cuenta cuán grande había sido el pecado del pueblo. Y como consecuencia, versículos 24 en adelante, hay un juicio. Esto nos enseña algo muy interesante. Dios condesciende a tal punto que permite a su creación participar en el juicio. Nosotros creemos, la Biblia enseña, que en el cielo se realiza un juicio investigador en el que participan los demás seres no caídos. ¿Para qué? Para confirmar la decisión de Dios. En ese momento, al Moisés ver el pecado del pueblo, confirmó que el pueblo verdaderamente había pecado y merecían un castigo. Si el Señor los castigaba, Moisés ya no tendría dudas. No diría, exageraste, Señor, fue demasiado. No, ahora él estaba convencido. Se requería un juicio. De la misma forma, en el juicio investigador, los ángeles, los seres creados participan para confirmar la decisión de Dios, en este caso, de salvar a los justos. En el milenio, los redimidos vamos a participar de un juicio de revisión similar para confirmar que quienes no están en el cielo rechazaron al Señor. Y en el fin del milenio, nuevamente se volverán a revisar los registros, ahora para que los condenados confirmen que ya ellos no tienen esperanza. Pero es interesante mirar cómo Dios condesciende y permite a sus criaturas participar del juicio. No deja lugar a dudas sobre su carácter justo y misericordioso. No deja lugar a dudas. Al contrario, con cada respuesta el Señor confirma. Yo soy justo y soy misericordioso. No lo entiendes ahorita porque no has visto lo que ocurre. Moisés desciende. Y cuando Moisés ve, incluso destruye las tablas del testimonio. Porque Moisés supo el pacto se quebró. Se había roto la relación con Dios. Precisamente. Luego vemos, ¿no? A Moisés diciendo,
más adelante en el versículo 26, Ujú. se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Esto implica también periodo de gracia. Un periodo de gracia. Bien pudo haberse ejecutado en ese momento el juicio, pero de una forma interesante, Moisés demuestra que siempre hay un periodo de gracia. Ujú. El hecho de que los llamara a la entrada, los campamentos, incluso ya cuando se estableció la ciudad de Jerusalén, los juicios se realizaban en la entrada. Ahí es donde se tomaban a cabo las decisiones. Y Moisés los llama a la entrada porque hay un juicio. Pero en ese juicio también se da oportunidad a las personas de arrepentirse. Todavía hay No oportunidad. se ejecuta el castigo de inmediato porque, repito, Dios da la oportunidad de arrepentirse. Eso significa que todos aquellos que murieron, murieron en su deleite. En otras palabras, ellos decidieron morir. Lo mismo ocurre en el juicio que el Señor realizará al final. Claro. Él no va a condenar a nadie simplemente porque sí. Va a condenar a los que decidieron permanecer en la condenación. De tal manera, nuevamente, se confirma que el carácter de Dios es justo y misericordioso. Un perfecto equilibrio entre su justicia y su misericordia. Sí, ¿no, pastor? Reafirmar, ¿no? Dios, su gracia es extendida. En la actualidad también podemos mencionar eso. Al día de hoy, la gracia se está extendiendo. Y creo que también es una oportunidad para invitar a aquellos que aún no han decidido por Jesús, que vayan y acepten a Cristo como algunos lo hicieron. Dice la Biblia que fueron los levitas Sí, los ahí que los apartó. se acercaron Sí. y entonces decidieron seguir a Dios. Hoy tenemos la oportunidad también de hacerlo cada uno de los que estamos aquí. Seremos juzgados todos ante el tribunal de Cristo. Todos. Por eso esta lección debe llevarnos a la reflexión. ¿A quién hemos puesto por delante de Dios? ¿A quién estamos adorando? ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? Porque ya como estudiamos, el becerro lo único que hizo fue romper la relación con Dios. Eso hizo, romper la relación con Dios. Te voy a decir algo. Fíjate, imagínate que el Señor viniera hoy. Imagínate que viene el día de hoy. Y tú estás alejado del Señor por tu teléfono, por la televisión, por el trabajo, por el dinero, por las personas. Imagínate. Pongamos nuestra confianza plenamente en el Señor. Puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Ahorita hay gracia. El juicio en algún momento se va a llevar. Hay gracia. Y la pregunta sería ahorita, pastores, ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Que pueden decir, nosotros estamos por Jehová. Nosotros estamos siendo fieles. Y aun cuando alrededor nuestro, amigos, vecinos, incluso hasta mismos miembros de iglesia que conocemos, que se han alejado del Señor, nosotros podemos decir, nosotros estamos de parte de Jehová. Ahora, Dios nos ha llamado a poder vivir en armonía con su palabra. Por eso, viva fiel, porque Dios anhela salvarte. Digamos con todo el corazón, yo estoy por Jehová. Yo estoy por Jehová. Bueno. Pastores, vamos a una pausa. Hemos hablado acerca de este juicio. Vamos a hablar ahora de la intercesión en la siguiente parte. Así que le invitamos que se quede con nosotros y que por favor en el chat allí escríbanos qué está aprendiendo de la lección de escuela sabática, qué puntos puede extraer de estos comentarios para que puedan ser compartidos en la lección, en la clase de escuela sabática. Así que pastores, vamos a una pausa y estás con nosotros en Creciendo en la Palabra. Muy bien, estamos en la última parte, la intercesión. Por ese pecado que tuvo el pueblo de Israel, por supuesto se llevó el juicio, murieron 3,000 personas. 3,000 personas, podemos notar allí en la Escritura. Y dice el versículo el 30 lo siguiente.
Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová y quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés intercedió por el pueblo. Moisés intercedió por el pueblo, por ese gran pecado que habían cometido. ¿Qué podemos aprender de la historia de Moisés como intercesor? En todo momento hemos visto que Moisés es una figura de Cristo. ¿Qué podemos aprender de ello, pastores? Sí, bueno, antes de pasar a Moisés como intercesor, me gustaría quizá explicar un poquito lo que es la oración intercesora y quizá el pastor pueda hablar un poquito más acerca del papel, ¿no? La oración de intercesión, sabemos que la oración es hablar con Dios, ¿verdad? Platicar con Dios, incluso Elena G. de White dice como si fuera un amigo, que es nuestro amigo, ¿no? En ese sentido hay varios tipos de oración, varios tipos de pláticas que podemos realizar hacia Dios. Una de ellas, por ejemplo, es cuando le agradecemos a Dios, ¿verdad? Gratitud por cualquier situación, circunstancia, hay agradecimiento. Número 2, alabanza, petición, cuando le pedimos a Dios por alguna necesidad especial que tenemos en nuestra vida. Número 3, tiene que ver también con el arrepentimiento, ¿verdad? Confesión de pecados y arrepentimiento. Y número 4, que es esta que estamos mencionando, es la intercesión. En esta oración, la oración no es por uno mismo, sino que la oración se centra en alguien más. Y constantemente, específicamente aquí vemos a Moisés pidiendo por el pecado que acaba de cometer el pueblo de Dios. Está intercediendo, está pidiendo perdón por lo que otras personas han cometido. Y eso es bien importante, porque me parece que constantemente nosotros también tenemos la oportunidad de ser de alguna forma intercesores por un enfermo, por un asaltante, ¿verdad? Por diferentes personas que han pecado, que se han equivocado, y podemos pedir por aquellas personas. Así que Moisés no pierde la oportunidad y también se convierte en un intercesor que, bueno, refleja también lo que Cristo hizo por nosotros y lo que está haciendo en el santuario. Por supuesto. No obstante, es interesante la intercesión que hace Moisés aquí, porque ya vimos un primer intento, versículo 7 en adelante. Y dijimos que en ese momento pues, lo que Moisés hace es negociar. Los argumentos que presenta, bueno, ahora que sube otra vez, hay que mirar qué argumento presenta, ¿no? Para pedir perdón. Dice el texto, versículo 31, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. En otras palabras, ya no hay ningún argumento. Aquí ya Moisés no le dice al Señor qué razones hay para perdonar al pueblo. Cuando comparamos lo que ocurre aquí con lo que ya el Señor les había dicho, en el capítulo 23, versículo 21, el Señor les dice, guárdate de delante de él, de mi ángel, del ángel de Jehová, y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Aquí aplicamos el dicho, sobre aviso no hay engaño. Ya el Señor les había dicho, no sean rebeldes. Si son rebeldes, no hay perdón. El pueblo se rebela, Moisés de alguna forma trata de pedir perdón. Cuando desciende y ve lo que pasó en realidad, entiende. La realidad del asunto es que no hay perdón. Así que cuando Moisés vuelve a subir, ya no tiene argumentos para decir, Señor, perdónalos, son tu pueblo amado. Fue un pecado chiquito, ¿no? No hay ningún argumento. Más, sí. Lo único que Moisés puede decir, perdónalos, por favor. Es lo único que puede decir. Perdónalos, por favor. Y cuando lo trasladamos a la vida cristiana, ¿qué argumento tenemos nosotros para pedirle perdón al Señor? Absolutamente ninguno. Señor, si es que yo soy pastor, eso no cuenta. No, mis papás son adventistas, no importa. Si yo estudié en Montemorelos, no sirve de nada. Los seres humanos no tenemos ningún argumento para solicitar el perdón de Dios. Ninguno. Nada de lo que podamos decir. Si no tenemos méritos, válido. ¿No? No hay méritos, sí, exactamente. Claro. Aún la mejor persona del mundo sigue siendo el peor pecador delante de los ojos de Dios. Lo mismo dijo el apóstol Pablo. Yo soy el primero de los pecadores.
Pero ahí vemos algo interesante también. Ante la ausencia de argumentos para pedir perdón, lo que viene aquí es un sacrificio. Porque Moisés dice, si no, ráeme ahora de tu libro. En otras palabras, yo quiero ocupar el lugar de ellos. Moisés era un pecador también. Así que de nada iba a servir que muriera él en lugar del pueblo. Pero de alguna forma estaba apuntando al hecho de que eso es justamente lo que quería Jesucristo. Cuando vino aquí a la tierra, al nosotros no tener ninguna oportunidad de ser perdonados, bueno, él dijo, ráeme a mí. Él murió. Amén. Lo que a nosotros nos correspondía morir. Él pagó lo que a nosotros nos tocaba pagar. El castigo que recaía sobre nosotros Él lo cayó pagó. sobre él. Amén. Es lo que dice el profeta Isaías. Sí. Y ese es precisamente el tipo de mediación que el Señor hace. Cuando tú y yo fallamos y oramos al Señor pidiendo perdón, Jesús no se acerca al Padre con argumentos elocuentes como Moisés lo intentó hacer acá. Déjalo, no sabía. Para Pecado, nada de eso. pecado chiquito, ¿no? Ujú. Cuando pedimos perdón, Jesús se acerca al Padre, por eso morí. Por eso morí. Ya yo morí por él, ya me raíste del libro de la vida, por decirlo de alguna forma, tratando de rescatar aquí el lenguaje. Ya morí yo por él, ahora sí puedes perdonarlo. Y esto es maravilloso. Amén. Entonces, Amén. la base para recibir perdón no se encuentra en nosotros. La base para recibir perdón no está en qué somos. La base para recibir perdón se encuentra en Dios y en lo que Él es. Amén. Si podemos recibir perdón es porque Dios es amor. Si podemos recibir perdón es porque Él es justo y Él es misericordioso. Pero esto nos deja ver, ante el juicio de Dios, estamos desahuciados. Nuestra única esperanza es que alguien ocupe nuestro lugar. Y ese alguien es Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bonito entender esto, hermanos. Porque sí, hemos pecado y hemos pecado de manera quizá excesiva. Nos hemos confiado, hemos pecado por ignorancia, hemos pecado conscientemente, pero todos vamos a presentarnos ante el juicio. Es por eso que mejor vivamos en armonía y pidamos que el Señor Jesucristo, con su sangre, nos purifique de todo pecado, como dice el apóstol Juan. Busquemos al intercesor llamado Jesucristo. Incluso el día viernes dice, la lección de esta semana presenta un enfoque especial acerca de la obra de Dios en los creyentes. Y esta obra es a través de Jesucristo. Entonces, nosotros podemos ir hablando del pecado, sí, pero hay que ir a la gracia de lo que el Señor, sus méritos de Jesucristo, nos permiten acercarnos confiadamente ahora al trono de la gracia y poder obtener el perdón de nuestras faltas. Así que hemos aprendido en esta lección número 11, pastores, hemos abordado este pecado, hemos hablado del juicio y hemos hablado de la intercesión. Pastor, poniendo un punto, hemos llegado al final de la lección. Igual como lo hemos hecho en ocasiones pasadas, empiezo con usted, pastor, ¿qué mensaje le daría a los maestros que deben enfatizar en su clase de escuela sabática? Bueno, lo que yo creo que haríamos bien en enfatizar es, en primer lugar, resaltar que la fidelidad a los mandamientos de Dios, a los principios bíblicos, es innegociable. Debemos ser fieles. El pueblo trató de negociar, le salió mal. Eso en primer lugar. Hay que ser fieles a los mandamientos de Dios. En segundo lugar, hemos de entender que Dios responde a nuestro problema del pecado ayudándonos a ver cuál es su carácter verdadero. No actúa solo. Él podría hacerlo, pero nos ama tanto que nos permite participar de esa obra. Y en tercer lugar, apuntar a Cristo. Ante nuestro problema con el pecado, la única solución que tenemos es Cristo Jesús. Bueno, amén. Gracias, pastor. Pastor Jaciel, ¿qué mensaje deben de adquirir los mensajes, qué mensaje deberían de adquirir los hermanos que pueden aplicar a su vida, pastor? Claro, bueno recordarles a todos nuestros queridos hermanos que tenemos que ver a Cristo Jesús. En ese momento el pueblo de Israel puso sus ojos en el becerro, pusieron incluso sus ojos en Aarón, pero no pusieron sus ojos en Dios. Y cuando nosotros ponemos nuestra mirada en otras cosas, en otros ídolos, perdemos de vista a quien adoramos. Así que, hermanos, nunca perdamos de vista eso, adorar a Dios sobre cualquier otra cosa, ¿verdad? Y también recordar que no hay pecado chico, no hay pecado grande, el pecado es pecado. Y Dios nos invita a salir del pecado para vivir en completa armonía con Dios. Por último, pastores, recordar, hermanos,
que nosotros tenemos la oportunidad también de ser como Moisés, interceder por otras personas. El pueblo necesitaba en ese momento un intercesor. Moisés fue un intercesor y Dios, ya dijimos, ¿verdad?, escuchó a Moisés. Hoy hay gente que necesita de ti para que tú le hables a Dios sobre esas personas. Hay gente que necesita ser limpiada, hay gente que necesita sanidad y tú eres el medio también para que esa oración pueda llegar también a través de Cristo, que es el máximo intercesor, a Dios que está en el trono. Así que no perdamos esa oportunidad y que Dios nos ayude a todos. Amén. Muchas gracias. Patriarcas y Profetas, en la página 335, dice así: el amor, no menos que la justicia, exigía que este pecado fuera castigado. Dios es protector y soberano de su pueblo. Destruye a los que insisten en la rebelión para que no lleven a otros a la ruina. Al perdonar la vida a Caín, Dios había demostrado al universo cuál sería el resultado si permitiera que el pecado quedara impune. La influencia que por medio de su vida y su ejemplo él ejerció sobre sus descendientes condujo a un estado de corrupción que exigió la destrucción de todo el mundo por el diluvio. Cuanto más vivían los hombres, tanto más corruptos se tornaban. Así también habrá sucedido con la apostasía en el Sinaí. Si la transgresión no se hubiera castigado con presteza, se habrían visto nuevamente los mismos resultados. Así que, hermanos, todo lo que fue escrito en la palabra para nuestra enseñanza fue escrito. Así que vivamos en armonía con la palabra del Señor para no cometer los mismos errores. Pastores, pues muchas gracias, Pastor Jaciel, Pastor Elmer, gracias por sus comentarios. Gracias porque hemos participado de esa lección. Que el Señor les siga bendiciendo. Gracias. Y nos vamos a encontrar pronto con la ayuda de Dios. Bueno. Muy bien, pues entonces, hermanos, la próxima semana vamos a abordar Te ruego que me muestres tu gloria, la lección número 12. Así que les invitamos para que la próxima semana, la lección número 12, también se conecten para participar de Creciendo en la Palabra. Así que muchas gracias, que el Señor les bendiga. Gracias por sintonizar Creciendo en la Palabra.